Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. San Francisco Javier. Su fiesta es el 3 de diciembre. San Francisco Javier fue un misionero romano que estableció el cristianismo en la India y en Japón. Sus votos lo hizo en París como uno de los primeros miembros de la Compañía de Jesús. Conoce esto y mucho más a continuación. San Francisco Javier Francisco nació en Navarra, ahora en el norte de España, en el castillo en Javier. El vasco era el idioma nativo de este lugar. Era el tercer hijo del presidente del Consejo del Rey de Navarra. La mayor parte de este reino pronto iba a caer en manos de la corona de Castilla. El 7 de abril de 1506 nace San Francisco Javier según un registro familiar. Su familia era próspera campesina y su padre había obtenido un doctorado en Derecho en la Universidad de Bolonia y más tarde se convirtió en consejero privado y ministro de Finanzas de King Juan III de Navarra, Jean de Albret. Por su parte la madre de Francisco fue doña María de Azpilcueta y Aznárez, única heredera de dos familias nobles navarras. Así se relacionó con el gran teólogo y filósofo Martín de Azpilcueta. En 1315 muere el padre de Francisco, tenía solo 9 años. En 1516 los hermanos de Francisco participaron en un fallido intento navarro-francés de expulsar a los invasores españoles del reino. El gobernador español, el cardenal Cisneros, confiscó las tierras de la familia, demolió el muro exterior, las puertas y 2 torres del castillo familiar y llenó el foso. Además, la altura del torreón se redujo a la mitad. Solo quedó la residencia familiar dentro del castillo. En 1522, uno de los hermanos de Francisco participó con 200 nobles navarros en tenaz pero fallida resistencia contra el conde castellano de Miranda en Amaiur, Baztán, la última posición territorial navarra al sur de los Pirineos. San Francisco Javier creció en Xavier y recibió su educación temprana allí. Como pasaba a menudo con los hijos menores de la nobleza, estaba destinado a una carrera eclesiástica. En 1525 viajó a la Universidad de París, el centro teológico de Europa, para comenzar sus estudios eclesiásticos. Como dato curioso, San Francisco de Asís también nació en familia noble. En París pasaría los siguientes 11 años. En los primeros días adquirió cierta reputación como atleta, era un excelente saltador de altura. En 1529, Francisco compartió alojamiento con su amigo Pierre Fabre y un nuevo estudiante llamado Ignacio de Loyola. Ignacio tenía 38 años, era mucho mayor que Pierre y Francis, que tenían 23 años en ese momento. Pierre fue conquistado por Ignacio para hacerse sacerdote, pero Francisco tenía aspiraciones de progreso mundano. Al principio, Francisco no estaba muy entusiasmado con Ignacio. Consideraba al nuevo compañero como una broma y era sarcástico sobre sus esfuerzos por convertir a los estudiantes. Solo después de que Pierre dejó su alojamiento para visitar a su familia, cuando Francisco estaba solo con Ignacio, cuando éste pudo romper lentamente la obstinada resistencia de Francisco. En 1530, Francis recibió el título de maestro de las artes y luego enseñó filosofía aristotélica en el Beauvais College, de la Universidad de París. El 15 de agosto de 1534, 7 estudiantes se encontraron en una cripta debajo de la iglesia de Saint-Denis, ahora Saint-Pierre de Montmartre, en Montmartre, a las afueras de París. Eran Francisco Xavier, Ignacio de Loyola, Alfonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla de España, Peter Faber de Seboí y Simão Rodríguez de Portugal. Hicieron votos privados de pobreza, castidad y obediencia al Papa, y también prometieron ir a la Tierra Santa para convertir a los infieles. Este era el grupo de los 7. Misión en la India. Después de que todos los miembros de la banda de los 7 terminados sus estudios se reencontraron en Venecia, donde Francisco Javier fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1537. Llevando más de un año buscó el pasaje a Tierra Santa en vano. Los 7, junto con nuevos reclutas, fueron a Roma para ponerse a disposición del Papa. Mientras tanto, como resultado de su predicación y cuidado de los enfermos en todo el centro de Italia, se habían vuelto tan populares que muchos príncipes católicos buscaron sus servicios. Uno de estos fue Rey Juan III de Portugal, que deseaba sacerdotes diligentes para ministrar a los cristianos y evangelizar a los pueblos en sus nuevos dominios asiáticos. Cuando la enfermedad impidió que uno de los 2 elegidos originalmente para la tarea fuera, Ignacio designó a San Francisco Javier como su sustituto. Al día siguiente, 15 de marzo de 1540, Francisco dejó Roma por la India,
viajando primero a Lisboa. Uno de sus deseos era predicar el cristianismo fuera de Roma y con este viaje iba logrado parte de su cometido. Pero en realidad lo que quería era evangelizar en China. En la siguiente caída, el Papa Pablo III reconoció formalmente a los seguidores de Ignacio como una orden religiosa, la Compañía de Jesús. San Francisco Javier desembarcó en Goa, el centro de la actividad portuguesa en Oriente. El 6 de mayo de 1542, su compañero se había quedado para trabajar en Lisboa. Gran parte de los próximos 3 años que pasó en la costa sureste de India entre los simples pescadores de perlas pobres, los parabas. Cerca de 20,000 de ellos habían aceptado el bautismo 7 años antes, principalmente para asegurar el apoyo portugués contra sus enemigos. Desde entonces, sin embargo, habían sido descuidados. Usando un pequeño catecismo que había traducido al tamil natal con la ayuda de intérpretes, Francisco viajó incansablemente de pueblo en pueblo instruyéndolos y confirmándolos en su fe. Su evidente bondad y la fuerza de su convicción superaron las dificultades de la comunicación verbal. Poco después, los primitivos macuanos en la costa sudoccidental indicaron su deseo de bautismo y, después de breves instrucciones, en los últimos meses del 1544 San Francisco Xavier bautizó a 10.000 de ellos. Años en Japón. La vida de San Francisco posee un contexto histórico amplio. Debido a sus viajes y a la gran cantidad de personas que convirtió al cristianismo, te dejo un vídeo con más datos de la vida de este milagroso santo. Luego de su misión por la India, la cual fue muy productiva, los ojos de Xavier estaban fijos en una tierra que solo habían alcanzado 5 años antes los europeos, Japón. Sus conversaciones en Malacca con Anjiro, un japonés profundamente interesado en el cristianismo, había demostrado que esta gente era culta y sofisticada, a diferencia de los pescadores que había conocido en la India o los cazatalentos de las Molucas. El 15 de agosto de 1549, un barco portugués con Francisco, el recién bautizado Anjiro y varios compañeros entraron en el puerto japonés de Kagoshima. La primera carta de Xavier de Japón, que iba a imprimirse más de 30 veces antes de fin de siglo, reveló su entusiasmo por los japoneses, las mejores personas hasta ahora descubiertas. Decía. Se hizo consciente de la necesidad de adaptar sus métodos. Su pobreza, que tanto había ganado los parabas y los malayos, a menudo repelía a los japoneses, por lo que la abandonó para que se estudiara en pantalla cuando se requería. A fines de 1551, no habiendo recibido correo desde su llegada a Japón, Francisco decidió regresar temporalmente a la India, dejando al cuidado de sus compañeros a unos 2.000 cristianos en 5 comunidades. De vuelta en la India, los asuntos administrativos lo esperaban como superior de la recién erigida provincia de las Indias Jesuíticas. Mientras tanto, se había dado cuenta de que el camino hacia la conversión de Japón se extendía a través de China. Era en los chinos que los japoneses buscaban la sabiduría. Sin embargo, nunca llegó a China. El 3 de diciembre de 1552, Francisco murió de fiebre en la isla de Sancian, ahora San Cheuantao, frente a la costa china, mientras intentaba asegurar la entrada al país. Luego se cerró a los extranjeros. Después de su muerte, primero fue enterrado en una playa en la isla de Sanchuan, Taisan, Guangdong. Su cuerpo incorrupto fue sacado de la isla en febrero de 1553 y sepultado temporalmente en la iglesia de San Pablo en la Malacca portuguesa el 22 de marzo de 1553. Una tumba abierta en la iglesia ahora marca el lugar del entierro de San Francisco Javier. Otro santo con un cuerpo con esta característica es el de Santa Catalina. Tiempo después se retiró el cadáver. El 11 de diciembre de 1553, el cuerpo de San Francisco Javier fue enviado a Goa. Actualmente su cuerpo se encuentra en la Basílica de Bom Jesús en Goa, donde fue colocado en un recipiente de vidrio cerrado en un ataúd de plata el 2 de diciembre de 1637. Conoce en este vídeo más datos sobre los cuerpos incorruptos de algunos santos. Un vídeo muy interesante que seguro te gustará. Observa. Este cofre, construido por plateros de Goa entre 1636 y 1637, fue una mezcla ejemplar de las sensibilidades estéticas italiana e india. Hay 32 placas de plata en los 4 lados del ataúd que representan diferentes episodios de la vida del santo. El antebrazo derecho que Xavier usó para bendecir y bautizar a sus conversos fue desprendido por el superior general Claudio Acquaviva en 1614. Desde entonces se exhibió en un relicario de plata en la principal iglesia jesuita de Roma, y Jesús. Otro de los huesos del brazo de Xavier fue llevado a Macao, donde se guardaba en un relicario de plata.
La reliquia estaba destinada a Japón, pero la persecución religiosa persuadió a la Iglesia para que se quedara en la Catedral de San Pablo de Macao. Posteriormente fue trasladado a San José y en 1978 a la capilla de San Francisco Javier, en la isla de Coloane. Más recientemente, la reliquia fue trasladada a la iglesia de San José. En 2006, en el 500 aniversario de su nacimiento, el monumento a la tumba Xavier y la capilla en la isla San Juan, en ruinas después de años de abandono bajo el régimen comunista en China, fue restaurado con el apoyo de los exalumnos del Colegio Huayan, un colegio jesuita en Hong Kong. Beatificación de San Francisco Javier. Francisco Xavier fue beatificado por Pablo V el 25 de octubre de 1619, y fue canonizado por Gregorio XV el 12 de marzo de 1622, al mismo tiempo que Ignacio de Loyola. Pío XI lo proclamó el patrón de las misiones católicas. Su fiesta es el 3 de diciembre. San Francisco Javier es el patrono de su natal Navarra, que celebra su fiesta el 3 de diciembre como día de fiesta del gobierno. Las reliquias de San Francisco Javier se guardan en un ataúd de plata, elevado dentro de la Basílica de Bom Jesús y están expuestas, siendo llevadas al nivel del suelo, generalmente cada 10 años, pero esto es discrecional. Las reliquias sagradas se exhibieron a partir del 22 de noviembre de 2014 en la 17ª exposición solemne. La exhibición se cerró el 4 de enero de 2015. La exposición anterior, la 16ª, se realizó del 21 de noviembre de 2004 al 2 de enero de 2005. Las reliquias de San Francisco Javier también se encuentran en la Iglesia de Espíritu Santo, además en Margao, en San Francisco Xavierachi y Gorz, Iglesia de San Francisco Javier, Batpal, Canacona, Goa y en la Capilla de San Francisco Javier, Portais, Panjim. Otros centros de peregrinación incluyen el lugar de nacimiento de San Francisco Javier en Navarra, la Iglesia de Il Jesús, Roma, Malaca, donde fue enterrado durante 2 años, antes de ser llevado a Goa, Sanciano, lugar de la muerte, etc. A San Francisco Javier se conoce como un santo que dejó huellas. En ocasiones se le compara con San Pedro por la cantidad de personas que llevó al catolicismo y se encargó de varias iglesias ubicadas en la India y en Japón que eran lugares muy difíciles de llegar a evangelizar y permanecer en él. Es más, murió en el continente asiático dirigiéndose a China, que era otro lugar donde deseaba predicar. San Francisco Javier es un santo venerado en Sonora y el estado vecino de Arizona. En Magdalena de Quino en Sonora, México, en la iglesia de Santa María Magdalena, hay una estatua reclinada de San Francisco Xavier traída por el misionero jesuita pionero, el padre Eusebio Quino, a principios del siglo XVIII. Se dice que la estatua es milagrosa y es objeto de peregrinación para muchos de la región. También Misión San Xavier del Bac es un sitio de peregrinación. La misión es una iglesia parroquial activa que ministra a la gente del distrito de San Xavier, la nación Tohono O'odham y la cercana Tucson, Arizona. Legado de San Francisco Javier. San Francisco Xavier es notable por su trabajo misionero, tanto como organizador y como pionero, conocido por haber convertido aún más personas que cualquier otra persona ha de hecho desde San Pablo Apóstol. Conoce a continuación una de las obras realizadas a su nombre. Se trata de su ex colegio donde empezó su educación, ahora se ha convertido en una iglesia. El Papa Benedicto XVI, ver, donde vive el Papa Joseph Ratzinger desde que renunció al cargo, dijo que tanto Ignacio de Loyola y Francisco Javier, no solo su historia se entrelaza durante muchos años a partir de París y Roma, además tenían un deseo único, una pasión suelta, la pasión para dar a Dios una gloria siempre mayor y trabajar para Él. San Francisco Javier desarrolló un métodos misioneros jesuitas. Su éxito también un estímulo a muchos europeos a unirse a la orden, así como cientos de misioneros en todo el mundo. Muchas iglesias de todo el mundo, fundadas a menudo por los jesuitas, han sido nombradas en honor a San Francisco Javier. Las que están en los Estados Unidos incluyen el histórico St. Francis Xavier Santuario en Warwick, Maryland, fundada en 1720, y en la que padre estadounidense fundador, Charles Carroll de Carelton. Otro santo que tiene iglesias muy importantes es San Cayetano en Londres, donde es más venerado. Este santo posee una estación de trenes con su nombre. Rubens pintó a San Francisco Javier resucitar a los muertos, para una iglesia jesuita en Amberes, y en el que se visualiza uno de los muchos milagros de San Francisco, en este caso una resurrección. El puente de Carlos en Praga, República Checa, cuenta con una estatua de San Francisco Javier. San Antonio de Padua también posee una gran cantidad de estatuas, pero en Italia, como el santo Imprimación de Navarra, y es uno de los principales santos jesuitas.
que está muy venerado en España y los países de habla hispana, donde Francisco Javier o Javier son nombres populares masculinos dado a los niños. La ortografía alternativa Xavier también es muy popular en Portugal, Cataluña, Brasil, Francia, Bélgica y el sur de Italia. En la India, la ortografía Xavier su utilización es popular, y el nombre es bastante común entre los cristianos, especialmente en Goa y los estados del sur de Tamil Nadu, Kerala y Karnataka. San Francisco posee una gran variedad de oraciones para diversos motivos. Para orar a este santo solo debes de hacerlo con fe y tranquilidad. Si deseas otro tipo de rezo, la oración a San Benito es muy poderosa. Además hay otra cantidad de santos que también son muy milagrosos, los cuales puedes acudir a ello en un momento en que necesites ayuda, por ejemplo Santa Isabel. Conversión de los infieles. Oh Dios eterno, el creador de todas las cosas, recuerda los pueblos infieles que tú has creado a tu imagen y semejanza. Señor, he aquí cómo, para tu deshonra, el infierno se está llenando de estas almas. Tenga en cuenta que tu Hijo Jesús sufrió la muerte más cruel por su salvación. Señor, no permitas que tu Hijo sea más despreciado por estos infieles, sino aplacado por las oraciones de tus santos y de la Iglesia, la esposa de tu Santísimo Hijo. Recuerda tu misericordia y borra sus idolatrías e infidelidades. Que estos pueblos no sean más ignorantes de aquel que es nuestra salvación, vida y resurrección, por medio de quienes hemos sido salvos y liberados. A Él sea la gloria a través de todas las edades. Amén. Actualmente existe una gran cantidad de oraciones para diferentes momentos de nuestra vida, para el amor, el dinero, la prosperidad o solo para dar gracias. Continuación te dejo un vídeo con otra oración a San Francisco Javier. Oración de San Francisco Javier. No con la esperanza de ganar algo, no el que busca una recompensa, pero como tú mismo me has amado, oh, siempre amoroso Señor. Yo así te amo, y viviré, y en tu alabanza cantarás, te adoro porque eres mi Dios y mi eterno Rey. Las oraciones en ocasiones se realizan solamente para dar gracias, y la anterior tiene ese fin. Sin embargo, si deseas algún tipo de ayuda milagrosa puedes optar por la oración milagrosa a Santa Elena. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, déjame sembrar amor, donde haya dolor, perdón, donde hay duda, fe, donde hay desesperación, esperanza, donde hay oscuridad, luz, donde hay tristeza, alegría. Oh, gran maestro, por favor ayúdame a que no busque tanto favor como dar favores. No deseo que las personas me entiendan, solo quiero yo entender a los demás. Ayúdame, Padre. Amén. Otra opción de oración que seguro te gustará es la oración a San Judas Tadeo para el amor. Tú eres mi Dios, único objeto de mi amor, no por la esperanza de las alegrías interminables de arriba, ni por el miedo a los dolores interminables a continuación, que los que te aman no deben sufrir. Para mí, y como yo, tú te dignas a llevar, una cruz ignominiosa, los clavos, la lanza, una corona espinosa traspasa tu sagrada frente, mientras que los sudores sangrientos de todos los miembros fluyen. Para mí en torturas sigues tu aliento, embarrarme en la cruz, y resuélveme por tu muerte. ¿Y estos sufrimientos pueden hacer que mi corazón se mueva? ¿Qué más que tú ahora puede merecer mi amor? Tal como entonces fue, y es, tu amor para mí, tal es, y será aún, mi amor para ti, a ti, Redentor. La primavera sagrada de la misericordia. Mi Dios, mi Padre, Hacedor, y mi Rey. Novena de San Francisco Javier. San Francisco Javier también tiene una novena. Esta, como cualquiera de ellas, se realiza por un periodo de 9 días continuos. Debes hacerla con fe, buena actitud. Si deseas otra opción puedes rezar la novena a San Roque. La novena de la gracia es una devoción popular a Francisco Javier, que normalmente se reza en los 9 días antes del 3 de diciembre o del 4 de marzo al 12 de marzo, aniversario de la canonización de Xavier por el Papa Gregorio XV en 1622. Comenzó con el misionero jesuita italiano Marcello Mastrilli. Antes de poder viajar al lejano oriente, Mastrilli resultó gravemente herido en un extraño accidente después de una celebración festiva dedicada a la Inmaculada Concepción en Nápoles. Delirante y al borde de la muerte, Mastrilli vio a Xavier, quien más tarde le dijo que le pidiera que escogiera viajar o morir sosteniendo los respectivos símbolos, a lo que Mastrilli respondió: elijo lo que Dios quiere. Al recuperar su salud, Mastrilli se dirigió a través de Goa y las Filipinas a Satsuma, Japón. El shogunato Tokugawa decapitó al misionero en octubre de 1637, después de sufrir 3 días de torturas relacionadas con los vapores sulfurosos volcánicos del monte
Uncen, conocida como la boca del infierno o pozo, que había supuestamente causado por misionero antes de renunciar a su fe. Oh, gran San Francisco, bien amado y lleno de caridad, contigo adoro reverentemente a la divina majestad, y dado que me San Francisco Javier regocijo especialmente por los singulares dones de la gracia que te han sido otorgados en la vida y de la gloria después de la muerte. Doy gracias a Dios y te ruego, con todos los afectos de mi corazón, que por tu poderosa intercesión tú puedas obtener para mí sobre todas las cosas la gracia de vivir una vida santa, y morir una muerte santa. Además, te ruego que obtengas para mí, aquí inserto algún favor especial espiritual o temporal. Al pedir este favor, estoy completamente resignado a la voluntad divina. Rezo y deseo solo obtener lo que sea más conducente a la mayor gloria de Dios y al bien mayor de mi alma. Ruega por nosotros, San Francisco Javier, que podamos ser dignos de las promesas de Cristo. Oh Dios, que has garantizado, por la predicación y los milagros de San Francisco Javier, unir a tu Iglesia a las naciones de las Indias, concede, te suplicamos, que nosotros, que reverenciamos sus gloriosos méritos, también podamos imitar su ejemplo, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Luego agregue un Padre Nuestro y Ave María, 3 veces, en memoria de la devoción de San Francisco Javier a la Santísima Trinidad, y la gloria sea al Padre, 10 veces, en acción de gracias por las gracias recibidas durante sus 10 años de apostolado.